¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. Como siempre, a nombre de este gran equipo, les damos la más cordial bienvenida y vamos a presentar ahora los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que México registra un superávit de 2.325 millones de dólares en la cuenta corriente del tercer trimestre. En nuestro espacio de análisis estaremos hablando de los números que presenta la economía hondureña tras casi 4 años del gobierno de la primera mujer presidenta de la nación centroamericana, Xiomara Castro. En nuestro recorrido digital, Nicaragua cuenta hoy con la primera planta en Centroamérica de generación eléctrica de biogás. De esto y más hablaremos en esta emisión. Momento de comenzar con el detalle de la información. México registró en el tercer trimestre un superávit en su cuenta corriente de 2.325 millones de dólares, equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto según el Banco de México. El resultado rompe 2 trimestres consecutivos de déficit y marca el segundo saldo positivo desde inicios del 2024. El avance fue impulsado por una balanza comercial más sólida y por la reducción del déficit de ingreso primario que cayó a 5.692 millones de dólares, compensando un menor flujo de remesas y un déficit mayor de servicios. El analista Alberto Ramos de Goldman Sachs calificó el dato como sorpresivo, aunque matizado por revisiones a la baja en trimestres anteriores, en contraste con el déficit de 2.042 millones de dólares registrado un año atrás. El nuevo superávit se produce en un entorno global incierto, marcado por tensiones comerciales y menor crecimiento económico internacional. Por otro lado, en Ecuador, la deuda pública vuelve a encender señales de alarma. Analistas señalan que el país destinó más recursos al pago de la deuda externa que a salud, educación y protección social juntas. Esto mientras la deuda escaló al 53,8% del Producto Interno Bruto. Expertos solicitaron al gobierno gestionar políticas públicas que permitan al país establecer rentabilidades internas y evitar el aumento de la deuda para el país. Le vamos a contar más en la siguiente nota con los detalles. La crisis económica en Ecuador continúa generando reacciones a nivel nacional e internacional ante el endeudamiento del país con las instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional. La preocupación de los expertos parte de que Ecuador ha invertido más en deudas que en el propio Estado. Hasta 2025, la deuda pública superó los 84 millones de dólares, lo que equivale al 65% del PIB nominal. Bueno, Ecuador es el segundo país de la región de América Latina con el préstamo más grande del Fondo Monetario. El crédito, desde que inició el crédito con el Fondo Monetario hasta ahora, se ha duplicado prácticamente. Y esto en general, en una tendencia a crecimiento de la deuda, hace que Ecuador haya incrementado su deuda en 33% en 5 años. Es decir, entre 2020 y 2025, la deuda pública aumentó 21 millones de dólares. Este crecimiento, según analistas, muestra la persistente dependencia del financiamiento externo y la limitada capacidad de ajuste estructural de la economía. Entre las deudas, la externa ha concentrado en promedio entre 60 y 65% del total, mientras que la deuda interna ha oscilado entre 35% y 40%. Se convierte en una bola de nieve que va creciendo año a año porque esas nuevas deudas están siendo más costosas para pagar también deuda. Es necesario que haya una responsabilidad en el uso de esos recursos y que haya una transparencia y una rendición de cuentas para que la población sepa en qué se están utilizando. Resolver un problema de deuda con más deuda nunca ha sido la solución. Es decir, la deuda actúa menos como una herramienta de inversión y más como un mecanismo de reproducción de dependencia. Por ello, los analistas consultados sugieren que se requiere una estrategia de justicia fiscal que aumente la recaudación mediante impuestos progresivos sobre grandes patrimonios, rentas altas y combata la evasión tributaria.
Se puede aplicar y de alguna manera reformar el sistema tributario, cobrarle a los más ricos, dejar de perdonar impuestos a grandes empresas o empresas que ya no necesitan. Podría ayudar a desendeudar de alguna manera o quitar un poco ese peso a la economía. Deberían de más bien contribuir con salir de la crisis y no empeorarla, ¿no? Otro de los puntos que se cuestionó fue el canje de deuda por naturaleza, en este caso el canje con las Islas Galápagos. Expertos destacaron que esto no constituye una solución estructural ni frente al sobreendeudamiento, resaltando que esto se negociaría de manera opaca. O sea, al principio nos decían que era un ahorro de 1.628 millones. Luego el propio Ministerio de Economía y Finanzas dijo que hubo un ahorro neto de 972 millones. Es decir, el canje de deuda fue por 1.628 millones que había en bonos por un nuevo préstamo. Pero aparte de esto vemos que no se han transparentado, por ejemplo, los costos de las transacciones, porque para hacer los canjes de deuda intervienen bancos internacionales, la banca internacional, asesorías técnicas. Obviamente estas transacciones, las asesorías y demás tienen costos y eso no se está tomando en cuenta en esos 972 millones. Se habla de 972 millones de ahorro, pero el beneficio neto para el Ecuador todavía es desconocido. El canje de deuda por naturaleza, como te decía, no representa un alivio. A lo que añadió que Ecuador requiere acciones inmediatas que no solo develan las cifras, sino las movilizaciones de 2019, 2022 y 2025, que explicó expresan el rechazo a un modelo económico construido alrededor de un programa de ajuste para sostener el pago de deudas externas. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Y en medio de un escenario económico marcado por restricciones financieras y por el bloqueo económico estadounidense, Cuba presentó un nuevo paquete de medidas para dinamizar la inversión extranjera. Las transformaciones incluyen un esquema financiero más flexible y trámites simplificados con el fin de atraer divisas, fortalecer exportaciones y articular a todos los actores económicos en función del desarrollo nacional. Durante la apertura del 8º Foro de Inversiones en la Feria Internacional de La Habana, su edición 2025, el viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva declaró que el país suma 376 negocios con capital foráneo, 56 de ellos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Además destacó que a pesar de la situación adversa, se aprobaron 32 proyectos de 13 países en 2025 y esto demuestra la confianza en el mercado cubano. Por otro lado, autoridades aeronáuticas venezolanas y representantes de aerolíneas nacionales e internacionales se reunieron en Caracas para coordinar acciones que garanticen la continuidad de los vuelos tras la reciente advertencia de la Administración Federal de Aviación estadounidense sobre supuestos riesgos en el espacio aéreo de Maiquetía. El encuentro, presidido por el ministro de Transporte Ramón Velázquez, reiteró que las operaciones se desarrollan con total normalidad y que el objetivo central es fortalecer la confianza de pasajeros y operadores. Directivos de Laser Airlines, Stellar, LATAM y TAP Air Portugal ratificaron su compromiso con el país y confirmaron que los vuelos hacia destinos como Bogotá, Curazao, Panamá y Madrid mantienen su programación. Conviasa, aerolínea bandera de Venezuela, por su parte, informó que la totalidad de sus rutas nacionales e internacionales continúan activas, subrayando que la prioridad es garantizar seguridad y comodidad a los viajeros. Con esta información hacemos una primera pausa, pero al regreso de nuestro espacio de análisis estaremos hablando de los números que presenta la economía hondureña tras casi 4 años de gobierno de la primera mujer presidenta de la nación centroamericana. Me refiero, por supuesto, a Xiomara Castro. Ya regresamos.
Imágenes de Honduras, y es que ese país que está a punto de dejar la presidenta Xiomara Castro tras su periodo de gobierno posee una economía que ha experimentado un crecimiento continuo superior al previsto, según datos oficiales del Programa Monetario 2025-2026 del Banco Central de Honduras. La actividad económica ha demostrado ser sólida y resiliente ante los choques internos y externos, logrando un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3,9%, que refleja un desempeño sostenido en todas las actividades productivas, con un crecimiento del 4,6% en el primer semestre de 2025. Estos resultados demuestran que Honduras avanza hacia una recuperación económica integral gracias al impulso de la inversión pública, la política social y la recuperación de las exportaciones. Este desempeño positivo ha sido impulsado por el fortalecimiento de las exportaciones, en particular el café, beneficiado por altos precios y programas de inversión agrícola y un mayor flujo de remesas de hondureños en el extranjero. Un crecimiento que, por cierto, se ve reflejado en la inversión pública. Revisemos los números por sector. En el 2024, la inversión a nivel sectorial se concentra mayoritariamente en el sector carreteras, con una inversión de 8.929,7 millones, un 25,4%, seguido por el sector energía, con 5.767,5 millones, es decir, un 16,4% del monto total. El sector salud, por su parte, absorbe el 11,1%, 3.890 millones, lo que anteriormente para la rehabilitación y construcción, así como ampliación de tramos carreteros, estudios para la construcción de carreteras, estudios para la construcción de empresas, para la generación de energía eléctrica y construcción de hospitales, seguido por una menor cuantía por el sector modernización del Estado, con 13.489,4, es decir, un 9,9%. También le comento del rubro protección social, que tuvo un monto de 3.479,3 millones, es decir, un 9,9%, y el resto de los sectores que abarcan el 27,2% con un monto de 9.551,7. Y es que sin duda el repunte de las exportaciones y la estabilidad macroeconómica reflejan el fortalecimiento de la economía hondureña, que avanza hacia un equilibrio externo más sólido gracias a políticas orientadas a la producción nacional y la atracción de inversión extranjera. Vamos a revisar algunos detalles. Las exportaciones de café, oro, langosta y camarón, junto al impulso de las remesas familiares, permitieron a Honduras alcanzar un superávit comercial estimado en 476 millones de dólares en el segundo semestre de 2025, reflejo de una balanza externa más equilibrada. El café ha generado más de 2.000 millones de dólares y ha beneficiado a 120.000 familias. Entiendo también que hay proyectos de siembra de café resistente y hablan de millones de arbolitos de café que se van a sembrar y que va a generar cientos de manzanas de café. Durante ese periodo, la cuenta corriente registró un excedente de 12.495 millones de lempiras, lo que indica que las ventas al exterior superaron con creces las importaciones, fortaleciendo la demanda por el lempira y reduciendo presiones cambiarias. Ya que Honduras tiene enormes ventajas competitivas en relación a los otros países productores con los que competimos directamente, y uno de los mercados más importantes es Estados Unidos, así como los mercados de la Unión Europea. De la misma forma, el mercado asiático, que ha venido en un crecimiento acelerado producto de las relaciones comerciales y bilaterales con China. El Banco Central informa que, paralelamente, el país cumplió puntualmente con su servicio de deuda externa e interna, logrando rebajar en 9 puntos porcentuales la relación deuda-PIB, lo que amplía el margen fiscal para inversión en infraestructura y proyectos sociales. En el último trimestre, que es alto en exportaciones e importaciones, es el mejor trimestre. Creo que vamos a llegar a mínimo 5.2% del PIB este año. Es un gran logro. Es cierto, hubo cosas que nos favorecieron, como fueron los precios del café, pero no importa. Nadie en el área va a crecer a ese ritmo y no pueden quitar todos esos logros de esta administración. Además, la inversión extranjera directa creció un 6% interanual,
de 470.1 a 500 millones de dólares, mientras que el déficit en bienes se contrajo en 264 millones respecto al mismo periodo de 2024, gracias al repunte de las exportaciones. Para Telesur, desde Tegucigalpa, Honduras, Karim Duarte. Y es que el Banco Central de Honduras reportó este año que el país registró 14.795 millones de dólares en ingreso de divisas de dinero extranjero, cifra que representa un aumento de 1.187 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento interanual pone en evidencia una recuperación sólida de los flujos de dólares hacia la economía hondureña, impulsada principalmente por exportaciones, remesas familiares y servicios, pilares fundamentales del ingreso de divisas. La máxima autoridad monetaria explicó que en conjunto con los agentes cambiarios ha canalizado estas divisas hacia el mercado interno, contribuyendo a una mejor oferta y reduciendo presiones sobre el tipo de cambio. El gobierno de Xiomara Castro logró en 4 años una significativa reducción de la pobreza, pese a la narrativa de los políticos de derecha y la patronal empresarial del país centroamericano. A 3 días de las elecciones presidenciales de Honduras, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que hubo reducción de la pobreza en 13,5 puntos porcentuales. Detalla el organismo que la indigencia pasó del 73,6% en 2021 al 60,1% en 2025. Además, la encuesta permanente de hogares 2025 refleja que la pobreza extrema disminuyó del 53,7% al 38,3% en el mismo periodo, es decir, 15,4 puntos porcentuales. En materia laboral, la fuerza de trabajo aumentó de 4,07 millones en 2021 a 4,28 millones en 2025. Por su parte, la tasa de desocupación descendió de 8,6 a 4,9%, lo que refleja una recuperación sostenida del empleo, destaca la fuente. Llegamos al momento de hacer una segunda pausa en esta emisión. No se vaya. Al regreso en nuestro recorrido digital hablaremos de Nicaragua, que cuenta hoy con la primera planta en Centroamérica de generación eléctrica con biogás. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital, que hoy comenzamos en Nicaragua con una primera planta de generación eléctrica con biogás. Ampliamos datos a través de la agencia Prensa Latina. De acuerdo con esta, la nación centroamericana cuenta con la primera planta de generación eléctrica con biogás obtenido del tratamiento de aguas residuales, divulgó el boletín Informe Pastrán. Dicha planta es una iniciativa ejecutada por la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados en esta capital. Según explicó la vicepresidenta ejecutiva de esta empresa, Alina Lagos, la planta de tratamiento de Managua, que brinda servicio a más de 200,000 familias, no solo depura las aguas servidas, sino que además ahora aprovecha el biogás producido en los digestores anaeróbicos para generar energía destinada al autoconsumo. La instalación cuenta con una capacidad total de 1 megavatio mediante 5 microturbinas. En la actualidad operan 3 de ellas, las cuales cubren entre el 45 y el 50% del consumo eléctrico de la planta. Revisamos ahora Xinhua en español, que indica lo siguiente. Buena noticia para Brasil. El gigante sudamericano alcanza mejores resultados en cuanto a ingresos, desigualdad y pobreza de la historia en 2024. De acuerdo con un estudio divulgado el 25 de noviembre por el Instituto de Investigación Económica Aplicado, a lo largo de 3 décadas, el ingreso familiar per cápita aumentó cerca del 70%, mientras que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en ingresos, cayó casi 18%. La tasa de extrema pobreza retrocedió del 25% a menos del 5%. Destacan que el progreso no fue lineal, puesto que se concentró sobre todo entre 2003 y 2014, mientras que volvió a ganar fuerza entre 2021 y 2024. En ese año, todos los indicadores, ingresos, desigualdad y pobreza, alcanzaron los mejores niveles registrados por la encuesta de hogares del país. Por su parte, TV Brix reseña: Irán asciende al 7º lugar en la clasificación mundial de producción de acero. El país produjo 3,3 millones de toneladas de acero en octubre de 2025, recuperando la 7ª posición que había ocupado anteriormente en el año.
La producción mensual refleja un aumento del 12% en comparación con octubre de 2024. Las cifras oficiales muestran que Irán fabricó un promedio de 25,4 millones de toneladas de acero entre enero y octubre de 2025. A pesar del repunte de octubre, ese total de 10 meses representa un ligero descenso de alrededor de 1% respecto al mismo periodo del año anterior. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Hispan TV. Más petróleo iraní fluye hacia China por la nueva ruta de Indonesia. Dice este portal que según reportes de la agencia británica de noticias Reuters, se usa esa vía para evadir las sanciones estadounidenses en lugar de Malasia, que hasta hace poco era la principal vía. Por otra parte, la aduana de China refiere que las importaciones de crudo procedentes de Indonesia pasaron de menos de 100.000 toneladas métricas en 2024 a 9,81 millones de toneladas métricas, equivalentes a unos 235.570 barriles diarios en el periodo comprendido hasta octubre. En contraste, las compras chinas de petróleo desde Malasia se han reducido casi a la mitad desde julio, cayendo abruptamente desde el máximo anual de 8,5 millones de toneladas registrado en marzo. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó uno de $57.23, una caída de $1.61. El barril del Brent, del de referencia en Europa, vamos a revisar su precio, se ubicó en $61.78, una caída de $1.59. Y para finalizar, como siempre, nos vamos a revisar el crudo promediado por la OPEP. 63,14 es el precio y eso representa un ligero incremento de 14 centavos de dólar. Llegamos hacia el final de esta emisión, como siempre, gracias a nombre de este gran equipo por el favor de su compañía. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal, hay mucha más información de la que le hemos presentado y que puede seguirnos también en nuestras cuentas de redes sociodigitales. Particularmente le invito a seguirnos en X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur son nuestras cuentas. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico.